Bienvenidas una vez más a Convertidas por su palabra. Muchas gracias por estar de nueva cuenta con nosotras aquí en este podcast de ¿Qué me cuentas de? Y estamos muy agradecidas con el Señor de permitirnos estar nuevamente con ustedes para hablar de un personaje de la Biblia, aquí con mi querida Lore Polanco. Lore, bienvenida una vez más. Lore, ¿qué me cuentas de Ruth, mi Lore? Hola, mi Luz, qué bueno que estamos acá nuevamente. Bueno, hoy nos toca la historia de Ruth. Ruth es uno de los dos libros en la Biblia que tiene nombre de mujer. Tenemos dos libros, el otro es Esther. Vemos en Ruth que es una mujer gentil que se casó con un judío adinerado llamado Boz. Fue una mujer que nos muestra una increíble fe y obediencia a Dios. En la historia de Ruth podemos ver reflejada, es una historia de relaciones, porque para hablar de Ruth también tenemos que hablar de Noemí, su suegra. Entonces vemos en la historia que las relaciones que vivimos hoy en día en el mundo, muchas de esas relaciones no perduran. Y en la historia que vamos a ver de Ruth con Noemí es una historia totalmente diferente de lo que el amor de Dios puede hacer en las relaciones rotas. A veces en el día de hoy vemos muchas familias que están unidas por tiempo, pero de repente su papá se decide ir de la familia o los hijos se van de casa enojados o rebeldes con sus padres. Hay muchas relaciones rotas hoy en día. Pero esta historia de Ruth nos muestra una historia de amor, de paciencia, de perdón, de, como dice el nombre de Ruth, una compañera fiel. Hablando un poco de Noemí para saber la relación que tenía Ruth con su suegra, Noemí fue una mujer que tenía una familia, su esposo, sus hijos, y uno de sus dos hijos se casa con Ruth. Cuando Ruth entra en la familia de Noemí, Noemí se vino de su pueblo, que era un pueblo creyente en Dios, en el único Dios y verdadero, y se viene a vivir a Moab, que era de donde era Ruth. Ruth era una mujer gentil que no conocía el Dios de Noemí, pero se casa con uno de los hijos de Noemí. Ahí ella empieza su relación familiar con Noemí. Y yo me pregunto, ¿cómo se comportó Noemí con, con esta muchacha, con Ruth? Porque cuando Noemí le llega su desgracia a su vida, que se queda viuda, pierde a su esposo y luego pierde a sus dos hijos, que uno de ellos era el esposo de Ruth, ¿cómo fue Noemí con Ruth, su nuera, que ella, cuando decide irse de Moab y regresar a su pueblo, Ruth no quiere separarse de su suegra y decide dejar toda su vida, su pasado, su familia, lo que ella conocía desde pequeña, porque ella fue una moabita que conoció ídolos diferentes, no sabía quién era Dios, lo que conocía de Dios era lo que le reflejaba Noemí, su suegra, y ella decide acompañar a su suegra e irse con ella y no la abandona. Entonces, acá en la historia de Ruth vemos cómo el amor de Dios reflejado a través de Ruth, porque lo que tenemos que ver en Ruth es el amor de Dios hacia su pueblo, por una suegra viuda que estaba amargada, que reflejaba mucho dolor, soledad y aislamiento. Y es ahí cuando entra la fidelidad y el amor de Ruth para esta mujer difícil de amar, que trajo sanidad en la vida de Noemí, porque al final fue un final de redención, fue un final donde Dios le restituyó a Noemí la alegría. Y bueno, es una historia bien bonita, pero es bien larga, pero más o menos vemos es esta historia del amor de Dios para las relaciones dañadas y rotas que vemos muy comúnmente hoy en día
Ay, qué hermoso, ¿verdad? Recordar eso, que el amor de Dios perfeccionándose, ¿verdad? En seres imperfectos como nosotros. Por ejemplo, esta mujer, Ruth, que tenía otros dioses, que hasta de cierta manera, ¿verdad? Su pueblo era enemigo del pueblo de Noemí. Y en esta relación familiar, como tú decías, ¿verdad? ¿Qué pudo haber impactado la vida de Ruth? ¿De qué manera Noemí impactó en la vida de Ruth al grado de querer ser, ¿verdad? Este pasaje tan conocido, sobre todo cuando hay una unión matrimonial, ¿verdad? Que vemos nosotros allí cuando Noemí le dice que se regresasen, que la dejasen volver a su pueblo, ¿verdad? Y cómo desde allí ella muestra ese compañerismo fiel y le dice, ¿verdad? En el libro de Ruth, que nosotras, bueno, invitamos a que quienes nos están escuchando, que, no, que lo lean, que es un libro muy corto, es una novela maravillosa del fiel amor del Señor derramado en seres imperfectos. Es ese compañerismo, como decía nuestra querida Lore, ¿verdad? Que podemos encontrar. Y notamos allí en el verso 16 del primer capítulo esta frase, ¿verdad? Que distingue como un sello lo que es Ruth. No me pidas que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, yo iré, y donde quiera que tú vivas, yo estaré viviendo contigo. Pueblo será mi pueblo, y esto me encanta. Y tu Dios Dios. será mi Dios, ¿verdad? Y algo que a mí me llama mucho la atención, mi Lore, es que nosotros a través del libro de Ruth, nosotras vemos que desde un principio, Ruth traía una etiqueta cuando llega con Noemí. ¿Cuál era esta? Llegó Noemí con Ruth la La- Moabita. Ujú. O sea, tenía esa etiqueta de la identidad que ella tenía, ¿verdad? De pertenecer a este pueblo. Y Ruth la Moabita. Allí nosotros vemos cómo una y otra vez se le nombra así, hasta que, ¿qué es lo que sucede con esta mujer una vez que decide llegar al pueblo de Noemí, mi querida Lore? ¿Qué nos puedes contar de ello? Bueno, ellos, Noemí decide irse a su pueblo porque escucha que el Señor ya había provisto de pan al pueblo de Israel y ella decide volver a su tierra natal. Cuando Ruth se va con ella, Ruth llega con Noemí en el tiempo de la siega y Ruth era una mujer tan fiel, tan obediente a su suegra, tan compañera, que todo lo que su suegra le decía, ella lo hacía. Sin preguntarse el por qué, ella obedecía a lo que su suegra le sugería que ella hiciera. Ella sentía que era por su bien y entonces aquí en una parte Luz dice, y Ruth la Moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas. Ella vio la necesidad de salir al campo a trabajar porque eran dos mujeres viudas que no tenían cómo alimentarse. Entonces ella asumió ese papel y dijo, tengo que salir a trabajar. Entonces Noemí le respondió, ve, hija mía, algo que me gusta mucho en la historia es que en todas partes veo cómo Noemí la trataba como una hija. Siempre veo eso y me encanta cómo Noemí le decía hija mía cuando se iba a referir a Ruth. Oye, yo creo que ya desde allí, yo creo que desde allí ya, pues estaba haciendo una gran diferencia, ¿verdad? Ay, qué reconfortante es saber que tu suegra, ¿verdad? Te ve como una hija y el cuidado que desde un principio, Noemí muestra hacia ella, ¿verdad? Que quería que se regresara para que no se quedara solo y ahora, ¿verdad? Que vemos que han hecho este compañerismo, como nos dices tú, como Ruth puede mirar las necesidades que les apremiaban porque ambas eran viudas, pero ella la trata con ese amor, con ese cuidado, ¿verdad? De que ella se sienta, porque no pudo, yo quiero pensar
que no pudo haber sido fácil, ¿verdad? Para Ruth, porque decíamos, ¿verdad? Ella llegó etiquetada, Ruth la Moabita, y no pudo haber sido fácil para ella estar en ese lugar, en un lugar que no era su pueblo, que no eran las costumbres a las cuales ella estaba, ahora sí valga la redundancia, ¿verdad? Que ella estaba acostumbrada. No era el Dios al cual ella había sido, o sea, él no era el Dios que ella adoraba, pero como Noemí, ¿verdad? Indudablemente el Señor había puesto esta gracia en Ruth, indudablemente, pero como Noemí hace una gran parte, como tú nos indicas ahorita, de tratarla como una hija, ¿verdad? Y que aun cuando Ruth dice que iba a salir, sí, ve, hija mía, ¿no? O sea, Ujú. así, La dando. relación de ambas, mi Luz, creo que influyó las de ambas, las dos realmente, porque si vemos la otra nuera era Orfa y Orfa no dejó nada, ella más bien pensó como cualquiera lo puede hacer, yo creo que yo también lo hubiese hecho. Oye, yo me puedo volver a casar, yo puedo tener más hijos, yo estoy joven, no, pues sí, está bien, pero te doy un beso y me voy a lo que ya conozco y a rehacer mi vida, que fue lo que hizo Orfa. Entonces, sí, aquí en esta parte, cuando ella sale a cegar, a recoger las espigas y todo esto, que es cuando conoce a vos, como tú dices que eso, ella llegó con esa tilde, ese sobrenombre de la Moabita, y entonces era algo que ya se sabía que como venía de un pueblo pagano, la podían maltratar, la podían rechazar, a lo cual ya Dios tenía ese plan, como tú dices, ese plan de gracia y todo fue orquestado por el Señor, porque ella llega al campo de voz, que todo era planeado por el Señor, que es aquí donde vemos la mano de Dios en toda esta historia, porque ella llega a ese campo y enseguida vos pregunta que quién era ella y cuando le dicen que era la nuera de Noemí, la moabita que llegó con ella, entonces él le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle. Y como dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías, que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esta parte me encantó, Luz, porque esto nos muestra es lo que Dios nos pide a nosotros como sus hijos. Es eso. No se trata de Oye, me esposos, hizo, no se trata de hijos, no se trata de los regalos que Dios nos da, porque esos son bendiciones. Se sí, trata óyeme. de Dios. Ajá. Sí, fíjate que me hizo escalofríos escucharte que te has venido a refugiar, porque ella siendo de otra nación, al Dios de Israel, ella se llega a refugiar. Y nosotros podemos mirar desde allí ese carácter de Dios amoroso para con las demás naciones, ¿verdad? En donde tú y yo, mi querida Lore, gracias a su brazo salvífico, ¿verdad? Extendido, tú y yo somos parte de ese pueblo que Él está, ¿verdad? Reuniendo para estar en gloria eterna con Él. En este tiempo, ¿verdad? Él se había mostrado al Dios que representaba a Noemí, al Dios que vos conocía. Pero Ujú. cuando vos eres bienaventurada porque te has venido a refugiar en este Dios, nosotros podemos mirar, como dices tú, todo orquestado de parte de Dios para poder también, por medio de Ruth, que representaba al pueblo pagano, como Dios sirve de refugio para con aquellos que deciden, ¿verdad? Creer en Él, seguirle a Él. Y cómo Dios, nosotros podemos notar algo muy importante aquí, de cómo tú decías, Ruth era tan obediente, tan sumisa a su suegra, ¿verdad? Y de hecho, cuando está ahí cegando con vos, ¿verdad? Cómo el Señor ya la había dotado de esa gracia, porque como decías tú, ellos tenían derecho a maltratarla por ser simplemente de un pueblo pagano. Y Ujú. sin embargo, haya tanta gracia, ¿verdad?, delante de vos,
que hasta la consciente, por así decir, ¿verdad? Cuando le dice, mira, cuando tengas sed, ve allá donde están mis sirvientes. Y les dice todavía a ellos, cuídenla, ¿verdad? Déjenla que ella, No la molestes. no la molesten eso, Ujú. déjenla que trabaje tranquilamente, ¿verdad? Y que esto solamente viene de parte de este Dios que se muestra a través de este libro, ¿verdad? De que Él es el verdadero, Salvador, porque conocemos, ¿verdad? Un poco que la historia habla de que vos es quien las iba a redimir. Y allí como podemos notar, ¿verdad? Una mujer que estuvo dispuesta a ser parte de este pueblo y que la podemos ver dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, quien Ujú. nos redimió y que muestra allí o sea, lo que Él está dispuesto para con aquellos que nos Que venimos se a refugiar. arrepiente. Sí, que nos Sí. venimos a... Qué hermoso. Es muy hermosa esta historia, mi Luz. Mira, yo coloqué aquí algo así de este final, después de haber leído esta historia, y realmente es una historia de redención que tiene un final feliz. Y también lo puede tener nuestra historia y la historia de cualquier persona si dejamos que Dios lo haga a su manera y nos rendimos a su soberanía y a su voluntad. No sabemos cuándo llegará y cuánto tiempo tomará, pero Dios tiene una manera increíble de trabajar en nuestras vidas para manifestar su gloria y su poder, que es lo que vemos acá a través del personaje de Ruth, la gloria y el poder de nuestro Salvador. En la vida de quienes se los permitan, en Cristo tenemos verdadera esperanza. Ujú. Así es, eso es lo que nos muestra la historia. Y hay algo bien importante que yo también puedo notar aquí después en los últimos capítulos, ¿verdad? Eh, Cómo Noemí dándole indicaciones a Ruth y Ruth llevando a cabo cada una de las indicaciones que ella le daba a manera de que fueran redimidas por vos, ¿verdad? Y algo que a mí me llama siempre mucho la atención dentro de la historia de Ruth es cuando su suegra le dice, mira hija, mañana vas, ¿verdad? Ahí en el capítulo 3 le dice, nuestro pariente vos es quien nos puede redimir, así que mira, mañana te vas ahí por la noche, ahí cuando avienta esta noche la parva de la cebada, dice, entonces dice, te lavarás, te ungirás, te pondrás tus vestidos, irás a la era y no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acueste e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer. Y esta respuesta de Ruth, oye, impacta nuestra vida porque tú te imaginas que la suegra te mande a bañar. Y O Ruth que sea, le dijo, todo lo que me dices, haré. Increíble. así es, o sea, imagínate, o sea, ella estaba dispuesta a ser redimida. Ella no dijo, mira, Noemí, yo me quise venir contigo, yo te dije que tu pueblo iba a ser mi pueblo, que tu Dios iba a ser mi Dios, pero eso así como que aventarme a que, no, ella ve la necesidad de ser redimida. Me dieron ganas de llorar, porque fíjate, cuando nosotros vemos la necesidad de ser, ¿verdad? Rescatadas, estamos dispuestas a todo, dispuestas a báñate, úngete, cámbiate y acuéstate a sus pies. Y algo que me encanta, espera allí hasta que Él, ¿sí? Te diga lo que tengas que hacer. Oye, esto es algo increíble. Y cómo Ruth, ¿verdad? Cuando se le descubre a vos, cambia esa identidad con la cual ella llega, porque ya no es Ruth la moabita. Me encanta que vos, cuando se da cuenta de ella, ¿verdad? Que le dice, ¿quién está allí? Soy yo, tu sierva.
le dice, ahora veo que eres virtuosa. Oye, ¿te imaginas que nosotras, que Dios nos ayude a tener ese corazón sumiso, ese compañerismo fiel, esa disposición, ¿verdad? Que tuvo Ruth al grado de quitarnos esa etiqueta de lo que nosotras éramos cuando llegamos a los pies del Señor y que Él nos pueda llamar mujer virtuosa, ¿sí? Ay, Amén. Qué lindo. Realmente que sí, Milu, así es. Sigo orando por eso. sí, Me- seguimos orando por ello y sabemos que bueno, que Ruth llega a esa familia, ¿verdad? Que iba a formar parte de la cual desciende nuestro Señor Jesucristo. Y como cuando ella regresa y le cuenta todo a Noemí, me encanta que Noemí le dice, espérate, hija mía. Ella no se apresura, ella lleva a cabo todas las órdenes. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad? Al final en el capítulo 4 cómo vos la redime y cómo en ella, ¿verdad? Cambia ahora de ser de un pueblo pagano a formar parte del pueblo escogido de de Dios. Dios. Que Dios nos ayude, mi querida Lore, que Dios Amén. nos ayude en que cada uno de los personajes que nosotros vamos a ir descubriendo, ¿verdad? En las escrituras, nos podamos notar las virtudes que podemos, ¿verdad? Así como decíamos al principio, que también vamos a notar las veces de algunas conductas que no vamos que nos van a enseñar a no, ¿verdad? A no imitar. También que nosotras podamos imitar las buenas virtudes de alguno de los personajes que vamos a estar mirando y también descubrir en cada uno de estos personajes el carácter de Dios en todos sus aspectos, tanto ese carácter amoroso, piadoso, sino que también ese carácter, ¿verdad? Santo y juicioso, ¿verdad? Justo, que lo vayamos descubriendo y que poco a poco en cada uno de los personajes nosotras podamos irnos reflejando en cada uno de ellos hasta que lleguemos a ser unas mujeres convertidas por su palabra, querida Lore. Amén. Bueno, mi luz. Qué gusto que nuevamente estés con nosotros acá. Los invitamos a que lean ahí la historia detenidamente. Deja tus comentarios, tus aportaciones. En la cajita de descripción está el correo por si nos quieres escribir algún personaje en especial que quieras que nosotras vengamos y bueno, pues platiquemos un poco de él. Y nos vemos la próxima semana con el próximo personaje. No decimos cuál será sorpresa, pero para que puedan estar aquí con nosotras y aquí en la próxima semana en un podcast más de ¿Qué me cuentas de? Gracias, mi querida Lore. Muchas gracias a cada Ay, Luz, gracias a ti también.